al condenar la agresión lanzada este martes, por civiles armados, contra la caravana de automóviles del autoproclamado presidente interino de Venezuela. Diputado opositor Juan Guaidó, Estados Unidos da seguimiento a informaciones sobre actos de intimidación contra Guaidó, dijo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. También repudia el hostigamiento a otros integrantes de la Asamblea Nacional Parlamento Unicameral de Venezuela, indicó Pompeo, en una breve declaración, difundida por el Departamento de Estado. Estados Unidos condena los ataques a la caravana del presidente interino Juan Guaidó y el hostigamiento a diputados de la Asamblea Nacional y a miembros de los medios. Señaló el funcionario, quien advirtió que estamos monitoreando informaciones de estos y otros actos de intimidación por ilegales pandillas armadas, conocidas como colectivos. El secretario señaló que las fuerzas de seguridad están obligadas a proteger a los integrantes de la Asamblea, organismo legislativo presidido por Guaidó. Es responsabilidad de las fuerzas de seguridad el proteger a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, expresó, para agregar que las fuerzas de seguridad tendrían que ser los guardianes de la paz y la civilidad. Y rápidamente poner fin a la violencia y la intimidación de estos grupos irregulares armados, que amenazan la seguridad y la soberanía del pueblo de Venezuela. En opinión de Pompeo, tales acciones no postergarán el restablecimiento de la democracia en el caribeño país sudamericano, aseguró. Estos actos de intimidación no lograrán demorar lo inevitable, la pacífica restauración de la democracia, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Venezuela, precisó. De acuerdo con breves versiones periodísticas generadas en Venezuela, uno de los vehículos de la caravana que acompaña a Guaidó, en sus desplazamientos, fue atacado por numerosas personas, mientras se desplazaba por un sector de Caracas, la capital nacional. Venezuela registra, hace años, una crisis humanitaria, política y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos 3 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador, Perú. Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades. Reconocido por medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y el vicepresidente estadounidense Mike Pence participan en la crucial cita del Grupo de Lima, una alianza de 13 estados latinoamericanos y Canadá. Todas las cartas están sobre la mesa y con ese mensaje llegarán a la reunión de altos representantes, que comenzará a las 9 de la mañana, no solo Estados Unidos, sino también Guaidó. Guaidó, jefe del Parlamento venezolano que está en Colombia desde el viernes, pidió dejar abiertas todas las opciones contra Maduro luego de la frustrada operación del fin de semana que buscaba llevar asistencia básica a los venezolanos golpeados por la escasez de alimentos y medicinas. Los camiones con la asistencia donada principalmente por Estados Unidos tuvieron que replegarse y volver a Cúcuta ante el bloqueo de las fuerzas chavistas. 2 personas murieron y cientos quedaron heridas en los límites de Venezuela con Colombia y Brasil, y que derivó en violentos disturbios. Durante los disturbios 2 camiones con insumos fueron incinerados. Vimos un crimen sin precedentes, declaró Guaidó a su llegada el domingo a Bogotá, mientras el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo,
aseguró que los días de Maduro están contados. Por su parte, el chavismo, que ha alertado sobre los planes de Estados Unidos para lanzar una invasión militar, con el pretexto de la ayuda humanitaria, celebró la víspera el fracaso de la operación en un mitin encabezado por el poderoso dirigente Diosdado Cabello. Intervención a la vista. En medio de los continuos estallidos de violencia en las zonas limítrofes de Venezuela, cobra fuerza la opción radical contra Maduro, quien cuenta con el apoyo de Rusia y Cuba. Vamos a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza, dijo el parlamentario Julio Borges, enlace de Guaidó con el Grupo de Lima. Con lo ocurrido el sábado se configuró un escenario donde podría haber una intervención de fuerza, señaló Laura Gil, politóloga internacionalista. Según Gil, la oposición venezolana se anotaba un triunfo si lograba pasar la ayuda, pero ganaba todavía más si Maduro incrementaba la represión, como lo hizo. Así, la salida a la crisis empieza a girar en torno al discurso de que aquí la única manera es el uso de la fuerza. También ganó Estados Unidos, porque de la única manera que podría justificar un uso de la fuerza, si estuviera dispuesto a hacerlo, es por invitación, añadió. No obstante, el internacionalista Rafael Piñeros consideró que Guaidó salió debilitado del pulso por el ingreso de la ayuda humanitaria. Colombia, entretanto, pretende reforzar la figura de Guaidó y sus alternativas para salir de Maduro, quien a su vez se aferra cada vez más a los militares. El legítimo gobierno de Venezuela se integra formalmente al Grupo de Lima, anticipó Iván Duque. La alianza se reunió por última vez el 4 de febrero en Ottawa. Entonces, 11 naciones pidieron un cambio pacífico de gobierno, llamaron a los militares a reconocer a Guaidó y permitir la entrada de ayuda. 3 de los integrantes del Grupo de Lima, México, Guyana y Santa Lucía no reconocen a Guaidó. En el Grupo de Lima, el consenso es que hay que sacar a Maduro, pero no hay consenso en el cómo, agregó Gil. Tensión en fronteras. Tras los enfrentamientos del fin de semana, la tensión no cede en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, cerradas por orden de Maduro. El domingo manifestantes encapuchados y fuerzas estatales libraron esporádicos choques en el lado venezolano de los límites con Colombia, donde grupos armados irregulares conocidos como colectivos siembran el terror. Docenas de venezolanos que habían cruzado para participar en la caravana que pretendía llevar ayuda quedaron represados. Bogotá también dispuso un cierre temporal que termina la noche de este lunes para evaluar los daños dejados por los disturbios. Mientras, militares brasileños montaron un cordón en Paracaima tras reyertas entre manifestantes y uniformados venezolanos en la línea fronteriza. 3 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaban destacados en el puesto de control fronterizo, desertaron y llegaron a Pacaraima para pedir refugio. 2 de ellos cruzaron la frontera durante los incidentes del sábado, sumándose a los 156 que huyeron hacia Colombia. Venezuela tiene unos 365.000 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. Pese a la fuerte presión, la cúpula militar se mantiene leal a Maduro. Desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hasta la Unión Europea condenaron la violencia. La situación en Venezuela acapara la atención internacional. Oposición advierte con endurecer presiones cientos de rocas, basura y vallas destruidas y esparcidas por el suelo, así como 2 camiones de carga atravesados en la vía liberando humo. Fueron los vestigios el domingo de una batalla que se libró en uno de los puentes fronterizos entre Venezuela y Colombia,
que dejó casi 300 heridos, durante un intento de la oposición venezolana para ingresar ayuda humanitaria. Después del revés que recibió la iniciativa, la oposición amenazó con todas las opciones, incluida el uso de la fuerza, para elevar las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el domingo al gobierno venezolano que ordene a sus cuerpos de seguridad dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados. También pidió frenar y arrestar a los grupos armados prooficialistas también implicados en ataques a civiles, que se conocen en el país suramericano como colectivos. Venezuelan opposition leader and self-proclaimed interim President Juan Guaidó raises his hand during la session of the National Assembly in Caracas on March 26, 2019. Rechaza presencia de militares rusos en Venezuela. Guaidó cited the presence of Russian troops violates the Venezuelan Constitution. Russian planes landed at an airport outside Caracas on the weekend reportedly containing around 100 soldiers and 35 tons of military equipment. La Asamblea Nacional AN, presidida por Juan Guaidó, calificó este martes la llegada de militares de Rusia al país como una injerencia a la soberanía nacional, en una declaración aprobada en sesión plenaria. La mayoría opositora del legislativo rechazó por unanimidad la presencia de militares rusos en Venezuela, calificada como una injerencia a la soberanía nacional que viola flagrantemente la Constitución. Pareciera que en el gobierno de Nicolás Maduro, no confían en sus militares, porque los importan, indicó un comunicado de la institución. Según la ley, el Congreso debe autorizar cualquier misión militar extranjera en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente, expresó en un discurso Guaidó. El gobierno ruso confirmó este martes el envío de militares para ampliar la cooperación entre Moscú y Caracas, con pleno respeto a la legalidad, según declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, defendió esa comitiva castrense a nombre del gobierno de Maduro. El apoyo de Rusia a Venezuela se fundamenta en verdades, sentido común y respeto al derecho internacional, escribió en Twitter. El pasado sábado 2 aviones de Rusia aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. De acuerdo con la prensa local, las aeronaves trasladaron a Venezuela a un centenar de militares encabezados por un alto oficial. Trajeron militares extranjeros a suelo nacional, manifestó Guaidó. No trajeron plantas eléctricas, en esos aviones, no trajeron técnicos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela. Tanto que dijeron que la ayuda humanitaria era para el ingreso de fuerzas armadas transnacionales y ellos son los que ponen militares extranjeros en Venezuela, agregó Guaidó. Se refirió así al fallido intento, el pasado 23 de febrero, de que donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos entraran por las fronteras con Colombia y Brasil. El presidente Maduro consideró esa iniciativa como una excusa para una intervención militar.